Buenas tardes. En el presente video nos corresponde adoptar un papel como asesor de la bancada en la Cámara de Senadores de la República Mexicana. Ofreceremos un análisis político, económico, internacionalista y jurídico respecto a las implicaciones que tendrá en México las elecciones de Estados Unidos entre Joe Biden y Donald Trump. Primero que nada, en el tema económico, si llegara a ganar Trump, referente a las repercusiones que habría sobre el TMEC, si ganara Donald Trump, se daría la posibilidad de que se impusieran aranceles como una señal de amenaza. Sin embargo, el tratado continuaría como de manera normal. Por otro lado, para las repercusiones de TMEC, Joe Biden propone implementar una política de sustentabilidad para eliminar la contaminación, afianzar el comercio interno, para reforzar el sector de la manufactura y la tecnología con un menor enfoque a los tratados. A partir de esto, se ve que para el TMEC habrá un proteccionismo más limitado, menos errático y más predecible. Referente a los sectores de la economía que se verán afectados ante las elecciones, primero está que dependiendo de la estabilidad de los planes de apoyo de Donald Trump, las remesas pueden verse disminuidas, lo que impactaría la economía mexicana. A diferencia de Trump, Biden propone incrementar los impuestos a las corporaciones, las que hagan más de $400,000 al año. Esto claramente pues impactaría a las corporaciones mexicanas de todos los sectores de la economía, primario, terciario, secundario, ya que en nuestro país vecino lo vería como un requisito para que éstas participen. Por último, ¿qué pasaría, qué impacto tendría referente a la despenalización de la marihuana que ha ocurrido en algunos estados de Estados Unidos? Por parte de Trump, después de la despenalización de la marihuana en diversos estados de Estados Unidos, los ojos se ponen en México como principal productor de esta. La regulación y la industria de la marihuana después de la despenalización tendría un mínimo impacto de la economía mexicana, ya que los beneficios serían para un sector pequeño. Sin embargo, México podría convertirse en exportador de la marihuana a bajos costos de producción al hacerse legal. Para Joe Biden, los analistas establecen que con la llegada de a la Casa Blanca, la despenalización de la marihuana será mucho más sencilla, porque sus altas posibilidades de ganar provocaron que las acciones de los principales productores de marihuana aumentaran. El Instituto Mexicano para la Competitividad, en su estudio del 2012, reveló que los cárteles ganan más de $2 millones con sus exportaciones a Estados Unidos. Por lo tanto, su economía se vería más beneficiada de estos cárteles al legalizarse. Ahora, referente al sector jurídico, ¿qué relevancia tendrán los acuerdos que tienen México y Estados Unidos? Por ejemplo, el TMEC para Trump. Este tratado es el acuerdo más grande jamás logrado y buscará proteger a los trabajadores de las tres naciones. A partir de este tratado se establecieron paneles laborales que serán un instrumento de protección para los derechos laborales de los mexicanos previstos en la Constitución de los que se encuentran en Estados Unidos, porque implementa un sistema de defensoría. Pues para Trump entonces ya es perfecto el tratado. Por otro lado, para Biden, este tratado reduce las posibilidades de disrupción entre México y Estados Unidos. Joe Biden, como presidente, va a aprovechar el TMEC para generar una agenda verde que transforme o lleve a Estados Unidos a implementar energías renovables, pero también prevé mayores ajustes y mejor vigilancia al cumplimiento de las obligaciones por parte de México. Ahora, ¿qué repercusiones podría haber en los derechos de los inmigrantes mexicanos que se encuentran en Estados Unidos si gana Trump? Pues Trump tiene una política de tolerancia cero. Él pretende seguir reforzando las fronteras con los medios violentos como la separación de familias. El programa DACA, referente al programa DACA, él planea terminarlo. Y luego él presenta un discurso de odio que promueve el rechazo a los inmigrantes documentados, que tiene un impacto en sus derechos laborales, educativos y de seguridad. Completamente diferente, Joe Biden, la repercusión que tendría sobre los inmigrantes sería positiva. Él buscará acabar con la separación de familias, terminar con la detención prolongada y acabar con las políticas de asilo de Trump. Por ejemplo, él reforzará el programa DACA, lo restablecerá, fortalecerá programas que se encaminen a integrar a los migrantes en la dinámica nacional, y los mexicanos que residen en México podrán tener acceso a la visa estadounidense sin estar sujetos a un escrutinio basado en los prejuicios que les imposibilite viajar a su país vecino. ¿Qué pensamos que nosotros llegaría a pasar
¿Cómo se afectarían los derechos de las personas que están en México a partir de esto? Pues si hubiera un cambio de postura, si Biden retrasa la cooperación económica debido a sus quejas en materia de derechos laborales, en México puede haber un decremento en la tasa de empleo, ingiriendo directamente en su seguridad social y vivienda. Ahora, respecto a lo internacional, seleccionamos como problema la política migratoria. Ahora, ¿cuáles son los actores relevantes en esta política migratoria? Por el lado de Trump tenemos el Congreso de la Unión Mexicano como el de Estados Unidos, las Cortes Federales de Estados Unidos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que hemos visto que tiene un papel que ha sido muy impactante. Por el lado de Biden, los actores relevantes son similares. Está una red de organizaciones sin fines de lucro para protegerlos, una oficina de inmigración y aduanas, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, y de igual manera el Congreso de Estados Unidos. ¿Cuáles serían las consecuencias de esta problemática al darse la elección para cada uno de los candidatos? Por parte de Trump, pues Trump seguiría con su plan de construir el muro y haciendo a México pagar por este. Se seguiría con el memorando de protección de migrantes, en el cual se manda a miles de decenas de migrantes a México de vuelta. Se le dará impulso a la ley del senador Thom Tillis, en la cual se imponen castigos a los lugares que otorguen asilo a los inmigrantes. Y aun y cuando la política de Trump es agresiva, esta está en contra de la utilización del E-Verify, un sistema para verificar la situación migratoria de los empleados que se contratan. Por otro lado, las consecuencias de si ganara Biden en la política migratoria sería que acabaría con la separación de las familias y priorizaría la rectificación de que la reunificación, con sus familiares de los niños que estén separados. Restablecería DACA, como ya mencionamos anteriormente, rescindiría prohibiciones de viaje a distintos países a los cuales Trump impuso vetos migratorios, reanudaría las políticas de asilo y aun y cuando existan políticas que se revertirán del mandato de Trump, las de asilo no se verán afectadas si Biden llega a la presidencia. ¿Cuál es la posible solución que estos dos actores dan a este impacto o a esta problemática de la política migratoria? Pues Trump, si es reelegido para su segundo mandato, aplicará una política migratoria aún más dura que la que hemos visto en sus primeros años en la Casa Blanca, con límites de asilo y castigos. Por otro lado, Biden tiene un plan para frenar la migración de Centroamérica a Estados Unidos, siendo esta la inversión en países. Sin embargo, es una solución a largo plazo, pero estas serían las soluciones de cada uno de los candidatos. Y por último, tenemos el aspecto político. Si ganara Trump, ¿cómo debe responder México ante la victoria de cada uno de los candidatos? Pues consideramos que el Estado mexicano debe responder sin importar el ganador de las elecciones, porque lo que debe hacer el Estado mexicano, al ser tan dependiente de Estados Unidos, es buscar fortalecer las relaciones entre los países en todos los ámbitos mientras no se violen los derechos humanos. ¿Qué actores políticos son relevantes para cada uno de los candidatos para mejorar la relación que tienen México y Estados Unidos? Del lado de Trump, pues los relevantes serían Donald Trump como presidente, claramente, Mike Pence como vicepresidente, Bob Paduchik como un consejero principal y copresidente de la campaña y miembro del Comité Nacional Republicano. Por el lado de Biden sería claramente él como presidente electo, Kamala Devi Harris como su vicepresidenta, Karine Jean-Pierre como una consejera principal y la cabeza de la Oficina de Asuntos Públicos, y su equipo de comunicación dirigido por Kate Bedingfield. ¿Qué temas de política pública deben de dar importancia cada uno o darán importancia a cada uno de estos candidatos? Pues Trump, los temas de política pública, los que debería de dar mayor importancia, serían los relacionados con migración, debido a la afectación de derechos humanos que ha provocado a las personas que residen en México. Y también referente a las energías tradicionales, debido a que este candidato se enfoca mucho en el uso de petróleo y líneas petroleras para su extracción de energía, que va de acuerdo con la política energética de México. Por otro lado, Biden le da prioridad a varios principios básicos. Uno es reducir el número de personas encarceladas, así como la delincuencia, hacer un sistema de justicia penal, erradicando las disparidades raciales, de género y de ingresos, y un sistema de justicia penal enfocado a la rendición y rehabilitación. Serían
Sería este el análisis de los 4 principales temas: político, económico, jurídico e internacional, respecto al impacto que consideramos que se verá al ganar cada uno de los candidatos. Muchas gracias por su atención.